Y senadores, me emocioné, primera vez que 3 parlamentarios de partidos distintos están de acuerdo completamente en algo, impresionante. Así es. Pero ahora vamos a meter en un tema en lo que probablemente no estén 100% de acuerdo, que tiene que ver con el tema de las pensiones. Les voy a invitar a revisar una nota del periodista Ivo Goich de nuestro departamento de prensa, porque la gracia es que si esto se aprueba hay que saber cómo, cuándo, dónde, todo en relación a si se va a poder sacar este 10% de las AFP. Revisamos esta nota breve y luego lo debatimos acá en el estudio. Apenas se aprobó la idea de legislar el retiro del 10% de las cotizaciones en las AFP, comenzó el interés por cómo va a operar el mecanismo. ¿Se podría retirar todo de una vez? ¿Cuáles son los requisitos y cómo se podrá acceder al retiro de los fondos? El afiliado deberá hacer una solicitud a su AFP para poder manifestar expresamente su voluntad de retirar su 10%, ante lo cual la AFP estará impedida de negarle ese derecho. Aquí no se va a tomar en cuenta ni la ficha de protección social de hogares, ni el registro social de hogares, ni el indicador socioeconómico de emergencia. Este retiro de fondos, eso sí, tiene un techo máximo de 150 UF, equivalente a cerca de 4.300.000 pesos, y un mínimo de 35 UF, cifra cercana al millón de pesos. Para efectos del pago, se establece un desembolso en 2 cuotas. El primer pago correspondiente al 50% dentro de los 10 primeros días hábiles desde que el afiliado hizo la solicitud. Y el segundo pago correspondiente al desembolso del otro 50% deberá ser pagado dentro de los 30 días hábiles siguientes al primer desembolso. Pero aquellos cotizantes que tengan menos de 35 UF en sus cotizaciones podrán retirar la totalidad del dinero. Se estima que son cerca de 3 millones de personas las que no llegarían a ese monto mínimo, y los parlamentarios que impulsan el proyecto hacen un llamado. La idea es que se utilicen las plataformas de la AFP, de las administradoras, con un simulador que nos va a permitir saber cuánto es lo que la persona pueda retirar, pero todo esto supervisado, ¿no es cierto?, por la Superintendencia de AFP. Pero si este proyecto sorteara todas las etapas legislativas que le quedan y se transformara en una realidad, ¿cuáles serían los mecanismos ideales para que los cotizantes retiren sus fondos? La transferencia misma de los recursos, es evidente que hoy día cuenta con medios tecnológicos que nos exige la presencialidad de las personas, como por ejemplo a través de transferencias bancarias. Y si actualmente la AFP no contaren con dicha información, es tiempo que también, en conjunto con la autoridad, se preparen para efectos de suscribir convenios de colaboración con instituciones que tienen, por ejemplo, datos de las cuentas corrientes o cuentas RUT de quienes hoy día son cotizantes del sistema. El texto aprobado en la Cámara de Diputados no establece tramos ni distinciones entre los cotizantes que podrían acceder al retiro de fondos, por lo que todo el que tenga dinero en su cuenta de capitalización individual podría hacer efectivo su derecho. El proyecto, tal cual como está, no establece la obligatoriedad de restituir esos retiros. Y de esta manera creemos que se está generando un incentivo muy poderoso para que todas las personas hagan ese retiro de fondos. El escenario que nosotros hemos estimado de un retiro masivo implicaría un giro desde el sistema del orden de más de 16.000 millones de dólares. Los fondos están en las cuentas de cada uno de los trabajadores. Esto se puede ver, lo han visto todos los trabajadores que han hecho cambios, por ejemplo, de un fondo a otro fondo, o que se han querido cambiar de AFP, han visto que los recursos están ahí. El proyecto plantea que la fórmula para devolver ese dinero retirado al cotizante será a través de la creación de un fondo colectivo solidario de pensiones, financiado por el empleador y el Estado, con el objetivo de compensar la reducción de los ahorros. Ya, vamos a conversar este tema con nuestro panel. Lo dijimos, los senadores Francisco Chaguán de Renovación Nacional, Carolina Goich de la Democracia Cristiana, está el diputado Juan Antonio Coloma, y también sumamos a la diputada Carol Cariola. Gracias por su tiempo. Diputada Cariola, parto con usted, que se acaba de sumar al panel. Me imagino que ya a esta altura se pueden sacar los cálculos si es que esto llega a avanzar y llegar al Senado. ¿Están los votos necesarios para aprobar una moción como esta? Bueno, por ahora hay que conversar con los senadores, estamos en eso. Yo creo que al menos en la Cámara de Diputados logramos mostrar una transversalidad bastante importante desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana en relación a este proyecto de ley, que para nosotros es una alternativa de alguna manera que se da frente a una emergencia, frente a la urgencia, y que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener una alternativa real y pronta de poder tener recursos. Hay una situación, Humberto, muy grave en nuestro país
hay personas que están teniendo que acudir cotidianamente a ollas comunes y acciones solidarias para poder alimentarse. Y eso no puede ser indiferente a ningún poder del Estado. Y si el gobierno no ha querido tomar las medidas a tiempo, el Parlamento tiene que tomar acciones y medidas dentro de las posibilidades que tenemos para legislar. Así que esperamos que en el Senado esto se apruebe. Si hay algunas modificaciones que hacer para mejorarlo, bueno, que las hagan, están en su derecho. Pero lo de fondo, Humberto, acá lo que está claro es que los aportes que ha hecho el gobierno son no solo insuficientes en monto, sino que también en cobertura. Yo te cuento que solo en Lo Prado hay más de 30 ollas comunes que están entregando cerca de 200 raciones diarias de alimentación. Sí, yo los voy a ir interrumpiendo, el programa es más cortito que el matinal, así que quiero que opinen varias veces también a lo largo del programa. Diputado Coloma, voy con usted, porque una de las grandes dudas de esto es si es que esta plata efectivamente se retira de la AFP, va a llegar inmediatamente al bolsillo de los chilenos, porque no hay liquidez, o sea, las platas de las AFP están invertidas en distintos instrumentos financieros, depósitos a plazo, qué sé yo, este problema sería que no solo llegaría o podría llegar menos plata, sino que además en más tiempo, considerando lo que decía recién la diputada Cariola, que la urgencia es ahora y hoy día. Sí, yo quiero primero partir por empatizar con las millones de personas que hoy día lo están pasando mal, sobre todo con esa clase media que ve como está en riesgo todo el trabajo de una vida por delante. Yo honestamente creo que este es el momento que el Estado le devuelva a la clase media, que el Estado se meta la mano al bolsillo, que el Estado aporte en forma rápida y decidida. Y aquí también quiero hacer una autocrítica al gobierno. Creo que tiene que ser mucho más rápido. Por ejemplo, dentro de los compromisos que se conversaron hace un par de días atrás, es que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, se elimine el índice de vulnerabilidad, que no pase por los municipios, que se agilicen los trámites, para que la clase media también pueda recibir esos beneficios. Hay que pensar que si logramos hacer esto rápido, el IFE podría llegar en 3 meses a entregarle a una familia de 4 personas de clase media 1.200.000 en 3 cuotas de 400.000 pesos. Eso es un aporte ya. Tenemos que avanzar rápido en la postergación de los créditos hipotecarios. Diputado, tenemos perdón, que y una pregunta para usted. Es que son cosas fundamentales. Pero más allá si lo comparte, porque entiendo que no, pero entiende que se haya votado de esta manera, porque usted mismo dice hay que hacer un mea culpa. O sea, ¿el gobierno ha llegado tarde a las ayudas económicas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo pensando en la clase media, se debió haber avanzado mucho antes, mucho más rápido. Pero creo que esto que ya no podemos llorar por lo que no se hizo. Yo creo que tenemos que avanzar rápida y decididamente, y así he visto una postura del presidente los últimos días, sobre todo para meterle mucha velocidad a las ayudas a la clase media, porque como tal, hiciste tú en el encabezado la pregunta, esto obviamente va a traer repercusiones importantes para las pensiones a futuro. Quien diga que no va a pasar nada, evidentemente no es real. Cuando uno saca el 10 o más, porque este proyecto permite incluso sacar más del 10% en algunos casos, obviamente trae repercusiones súper potentes para las jubilaciones del futuro. Por eso te digo, este es el momento donde el Estado tiene que meterse la mano de verdad para devolverle la mano, valga la redundancia, a la clase media, que reclama con justa razón que siempre son los que aportan al país y muchas veces los que nunca reciben los beneficios. Diputada Goich, muchos se preguntan si la democracia cristiana están todos, senadora Goich, todos se preguntan si la democracia cristiana van todos en la misma línea o no, si es que este proyecto sigue avanzando y llega al Senado. ¿Cómo lo ve usted? Aquí hay libertad de voto, pero también se han cuestionado de parte del oficialismo y también de la oposición en que no se ha votado en bloque. No, miren, esto con mucha claridad, y lo señalamos desde la mañana, los votos de la oposición en el Senado van a estar para este proyecto, el mío incluido, e incluso el senador Sandoval, que es de la UDI, hoy día lo ha dicho. O sea, los votos de la oposición están todos, en eso que no quepa duda. Y no es porque nos guste este proyecto como la primera alternativa, sino porque en algo vamos a estar de acuerdo los 4. Yo tengo una entrevista suya, senadora, entonces... tengo una entrevista suya donde usted misma decía, a propósito de este retiro del 10% en la radio ADN, estamos condenando a personas con pensiones ya miserables a que sean aún más bajas. Y junto con eso decía que yo no rechazo esta alternativa, que no me gusta que tengan que hoy día las personas recurrir a sus ahorros, porque eso significa un perjuicio en su pensión. Pero ¿qué alternativa hay? Hoy día efectivamente una familia de clase media que lleva 3 meses esperando las promesas del gobierno que no han llegado, ¿cómo no le vas a decir cuando además han sido las propias AFP con la campaña Estas son sus lucas? Dice, oye, aunque signifique una
merma en mi pensión, pero yo tengo que resolver el problema de hoy día. Entonces, lo que yo llamaría es al gobierno en esto a hacerse parte, a incorporarse en la discusión y ver cómo podemos en la parte operativa nosotros buscar fórmulas que efectivamente no mermen la pensión a futuro. En eso, mira, hay economistas muy serios que han hecho propuestas diversas, pero en vez de tratar de frenar esto, es hoy día ponerse al día, hacer la autocrítica, ponerse en los zapatos de la familia que hoy día necesitan senadora, apoyo y busquemos una fórmula. Ayer le preguntaba a la senadora Rincón, al senador Coloma también, les preguntaba si es que las medidas para la clase media fueran aumentando de manera tan grande que no fuera necesario quizás apelar a este 10% de aquí a que llegue este proyecto al Senado. ¿Usted estaría dispuesta a dar pie atrás y decir, bueno, vamos con estas medidas o ya es muy tarde? Pero es que mira, a mí me cuesta mucho creer, el domingo el presidente hizo un gran anuncio y mira, con sus propios parlamentarios las dificultades que tuvo, ni siquiera sus propios parlamentarios lo ayudaron, entonces, o lo apoyaron. Entonces, aquí lo que necesitamos es un plan contundente, pero no para 2 semanas más, no para un mes más, sino que ahora. O sea, efectivamente, el que no tengamos instrumentos de focalización, eso hay que resolverlo ya. O sea, lo que pasa es que yo veo al gobierno que sigue pensando como si esta fuera una situación de negociación tradicional en el Parlamento o una crisis económica tradicional. No, esta es una situación donde se requieren los apoyos hoy día. Y esa es la disposición que tiene que haber. Ahora, senador Chaguán, lo decía la senadora Goich, ni sus propios parlamentarios apoyaron al gobierno. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? Yo creo que acá la empatía, primero, con la crisis económica más profunda desde que tengamos registro en la década del 50 del siglo pasado. Y esta crisis se asemeja más bien a la crisis del término de la segunda década del siglo pasado, la Gran Depresión. O sea, estamos cerca o rondando el 20% de cesantía. Y la que ha estado duramente golpeada ha sido justamente la clase media. La clase media que ha sido abandonada por el Estado. Y había un esfuerzo contundente. Yo quiero rescatar esto, porque pocos países de América Latina tienen la posibilidad de hacer lo que ha hecho Chile, con un primer paquete de medidas de $17.000 millones, un segundo paquete de medidas de $12.000 millones con endeudamiento fiscal, y esto gracias a los 30 años de gobiernos democráticos que actuaron con responsabilidad fiscal. Primero. Segundo, yo creo que es absolutamente necesario apurar la marcha, y yo lo que estoy pidiéndole al gobierno es un mayor esfuerzo fiscal y mayor rapidez. Hoy día el hambre, particularmente en las ollas comunes en mi región de Valparaíso, efectivamente hacen tornar con mucha mayor urgencia aquello, y particularmente ollas comunes que ya no están solamente en los sectores más vulnerables, también están en los barrios de clase media, y eso habla efectivamente de la necesidad de empujar con mucha mayor fuerza aquello. Pero el retiro a través de esta fórmula que ha implementado el gobierno. Primero, un proyecto que desde el punto de vista de las reglas del juego es inconstitucional porque requiere patrocinio del Ejecutivo. Segundo, es un proyecto que es pan para hoy día, hambre para mañana, porque va a afectar las pensiones futuras de los chilenos. Y lo tercero, ¿por qué un trabajador de clase media va a tener que ahora echar mano a sus ahorros previsionales cuando el Estado debiera resolver el problema? Este es el tema y la razón de fondo por la cual yo le pido al Estado y al presidente Piñera en particular más celeridad, más recursos, más oferta para poder responderle a la clase media, porque la clase media no se la puede dejar votada. Cortito, ¿usted va a votar que no? Por supuesto que voy a votar que no, pero por las razones que le acabo de señalar. Es el Estado el que debe resolver aquello y no finalmente que la clase media termine dilapidando sus propios ahorros previsionales y básicamente cuando el Estado es el que tiene que hacer hoy día el esfuerzo que no está haciendo. Hay que ver aquí también cómo van a votar el resto de los parlamentarios también de Chile Vamos. Supuestamente el senador David Sandoval, a quien se les indica como que ya podría decir que sí y aprobar también. Se necesitan 2 votos, vamos a ver si es que está el otro. Diputada Cariola, pregunta para usted, porque usted nos decía, el hambre es ahora, y eso es real, lo hemos podido constatar en nuestras distintas notas, en los medios de prensa. Uno también se puede recorrer distintas regiones del país, porque no todo está en la región metropolitana, y vemos que el hambre acecha. Respecto a esto, cuando se habla de esta reforma, y se lo vuelvo a preguntar también, no va a llegar la plata de un día para otro. Las medidas que decía recién el senador Chaguán tienen que acelerarse, que ser rápidas. Si estas medidas se incrementan, ¿estaría dispuesta a aceptar estas medidas, a votarlas para que llegue la plata, esta inyección financiera rápido a los bolsillos de los chilenos, en vez de tocar este fondo?
No. A ver, primero quisiera, Humberto, decir que la iniciativa que estamos tramitando no es inconstitucional porque es una reforma constitucional. Entonces, no es que sea un proyecto que esté fuera de los marcos de la Constitución, estamos reformando la Constitución para poder implementar esto. Lo segundo es que efectivamente sí, por supuesto que yo estaría disponible a votar a favor el aumento de recursos estatales y públicos. De hecho, así también lo hemos planteado en varias oportunidades. Se lo dijimos hace varias semanas atrás, cuando partimos con la crisis y empezamos a ver las consecuencias. ¿Pero sin tocar las pensiones? Que había que poner más recursos. Pero Humberto, mira, yo te voy a decir una cosa. En este momento, cuando una familia completa está sin trabajo, está así con sus ingresos suspendidos, incluso aunque el Estado aumentara los aportes, van a ser insuficientes. O sea, lo que estamos viendo en este momento es que no se puede escatimar en medidas para ayudar a las familias chilenas que lo están pasando mal. A mí me llama profundamente la atención que en este momento algunos parlamentarios de Chile Vamos rasgan vestiduras porque pueden disminuir los fondos de pensiones o su rentabilidad, como se ha planteado a propósito de esta medida. Pero sucede que hace algunos meses atrás, cuando a propósito de los vaivenes del mercado se disminuyeron muchas pensiones en nuestro país, producto de precisamente el negocio que hacen las AFPs con los recursos de todos los chilenos y chilenas, todos hicieron paso y encogieron los hombros. Entonces, yo te quiero decir una cosa, acá los que dicen esto es pan para hoy y hambre para mañana, están muy equivocados. El sistema de pensiones que tenemos en nuestro país es hambre para hoy, hambre para mañana, porque es un sistema fracasado y deficiente. Y ahí es donde tenemos que también hacer un análisis profundo. Hay muchos que dicen que este no es un tema económico, que se transformó en un tema político, que la idea de muchos parlamentarios es votar el sistema de la AFP por también como ideas como la que usted emite, que dice, bueno, el sistema es hambre para hoy, hambre para mañana. De acuerdo a eso, ¿es un tema político o es económico? Porque vuelvo a lo mismo, si fuera netamente económico, entre que se liquiden todos los dineros invertidos y los instrumentos financieros de la AFP, insisto, acciones, renta fija, etcétera, etcétera, no va a ser de una semana a otra, se va a demorar en llegar ese dinero. Bueno, mientras más nos demoremos, Humberto, más se va a demorar. Por eso es que también desde la Cámara de Diputados lo hemos intentado hacer lo más rápido posible, a pesar de la obstrucción que hemos tenido el gobierno, incluso con amenazas hacia sus propios parlamentarios. Hubo un parlamentario que se descompensó porque los ministros parecían verdaderos lobistas de las AFP el otro día en el Parlamento. Tú hacías una pregunta que a mí me parece importante, que si esto es político o económico. Yo creo que las definiciones económicas son profundamente políticas, parten de una definición política. Y acá hay una definición que es clara. Una pasa por defender los intereses económicos y las grandes utilidades que han tenido las AFP durante muchos años con el negocio que hacen en el mercado financiero a costa de los recursos de los trabajadores. El año pasado tuvieron un 60% de aumento de sus utilidades. Y hay otra definición política que es la que hemos tomado la gran mayoría de los parlamentarios, incluidos parlamentarios de Chile Vamos, que es poner en el centro la vida de las personas, la salud y su posibilidad de alimentarse. Sí. Hoy día salió en La Tercera una noticia que decía que 12.000 personas diarias están muriendo de hambre en el mundo producto de la pandemia. Diputado en Chile Coloma, no estamos lejos de esa situación. Sí. Usted dice no, niega con la cabeza y dice por favor. ¿Qué pasa? Sí, por favor, varias cosas. Primero, dentro de cuando la diputada Cariola habla... No dan varias cosas, tienen que ir resumiendo porque si no los tengo que interrumpir. Ya, voy a ser puntual, entonces son varias cosas. Primero, efectivamente los fondos del mundo bajaron en marzo y en abril, pero se recuperaron en mayo y junio. O sea, lo que se había perdido se recuperó, para dejarlo claro, porque vamos instalando verdades a media. Segundo, la solución del Partido Comunista es expropiar los fondos. Así es. Para los trabajadores. Entonces, no me vengan a decir que ahora ellos están, les no importa. Verdad, no, ellos quieren Coloma, quitarle los fondos, presentaron los proyectos de ley. Así que no me vengan con cuentos, no me vengan a dar lecciones de moral. Tercero, el Partido Comunista ha votado en contra prácticamente todas las ayudas del gobierno. Prácticamente todas. Incluso la que establecía la forma de mejorar las pensiones, que hoy día está, y aquí le hago un llamado a los senadores, especialmente parado en el Senado, en contra. Entonces, el Partido Comunista ahora viene a rasgar vestidura. ¿Y sabes por qué? Porque lo que quieren no es solo, porque yo tengo que partir de la base que quieren ayudar a algo, pero quieren destruir el sistema. Si esa es la verdad.
Y aquí, efectivamente, cuando tú le preguntas, yo creo que tú haces, Humberto, la pregunta exacta, es, si el gobierno presenta un paquete de medidas de la cuantía de la que estamos hablando, tú le preguntaste, ¿votan a favor o en contra? Y te dicen contra. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo ideológico, más que solo ayudar a la clase media. Yo aquí les digo en serio, estoy convencido que el gobierno va a hacer un esfuerzo gigantesco de ayuda a la clase media, con inyectar ingresos directos y en efectivo a la clase media. Estoy seguro, y también estoy seguro, que muchos de estos diputados que hacen gárgaras con esto van a votar en contra. ¿Sabes por qué? Porque tienen un objetivo. Y lo último, y un pequeño comentario, que se agregó ayer una indicación que me parece muy compleja en la Comisión de Constitución. Yo obviamente voté en contra, y es que todos los ingresos para todas las personas no pagan impuestos. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo hice el punto. Los diputados que saquen el máximo van a ahorrar 1.700.000 pesos de impuestos. Aquí no está pensado ni siquiera en la clase media. Aquí, si una persona millonaria saca su 10%, se ahorra 1.700.000. ¿Y sabes lo peor de todo? Que el día siguiente, este 1.700.000 lo meten en APB y se ahorran otro 1.700.000. Entonces, aquí hay un negocio gigantesco. Y lo digo porque además el parlamentario, el diputado que más plata tiene en APB en toda la Comisión de Constitución, el de las AFP, es el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Entonces, perdón, diputado, lo tengo que interrumpir porque quiero darle la palabra a todos. Plata gigantesca de los impuestos. Rápido voy a pasar por usted, diputada Carola, para que responda a eso, porque habló precisamente de usted, pero muy cortito para darle la palabra al senador Chaguán. Sí. No, mira, yo creo que todos estamos acostumbrados a que el diputado Coloma haga interpretaciones a su gusto, pero nosotros hemos sido claros y yo creo que lo vamos a seguir siendo. Nuestra prioridad hoy día está puesta en que los recursos que lleguen a las familias alcancen. Y por eso es que hemos hecho presión desde el Parlamento para que precisamente el aporte familiar de ingreso de emergencia sea sobre la línea de la pobreza, porque el mismo diputado Coloma estaba celebrando cuando el primer ingreso familiar de emergencia había sido lo que el gobierno había establecido con un veto, porque la oposición en su conjunto rechazó para que lo aumentaran, pero ellos se opusieron. Entonces, cuando hablan de la clase media, cuando hablan de los pobres, cuando hablan de las necesidades de las familias, yo no les creo nada. Lo que les interesa es resguardar el interés. Yo no les creo nada a ustedes que quieren expropiar los fondos de pensiones. Así que los voy a interrumpir, perdón, los voy a interrumpir. Escúchenme, la idea es que no hable el uno encima del otro, porque si no, no nos vamos a entender. Senador Chaguán, le decía que le iba a dar la palabra. Tengo una pregunta, porque cuando escuchamos al diputado Coloma... Quiero hacerme cargo pero escúcheme primero, ordenémonos, escúcheme primero. Cuando el diputado Coloma dice que no le cabe duda que el gobierno va a hacer esfuerzos más grandes que los que ha hecho hasta ahora para poder ayudar a la clase media, mi pregunta para usted es ¿por qué entonces se trabaja bajo presión? ¿Por qué tenemos que llegar a este tipo de instancias para que sigan creciendo? Es como si fuera una especie de remate, digamos, hay que ir ofertando cada vez más. ¿Cómo se entiende esto? Porque lo cierto es que si quizás este tipo de paquete de medidas hubieran llegado al principio, la discusión no se hubiera exacerbado hasta este límite, ¿o me equivoco? Porque los recursos no son ilimitados y porque gobernar es priorizar y porque nosotros hemos hecho una presión muy importante respecto del gobierno para que las ayudas lleguen a la clase media como tienen que llegar, con la celeridad del caso. Y hemos tenido un problema porque los instrumentos que se han aprobado en el Parlamento no han llegado con la celeridad, por ejemplo, para las MIPYMES. Las MIPYMES, las pymes, particularmente de regiones, han visto efectivamente los créditos COVID-19 no están llegando con la celeridad del caso y vemos miles de emprendimientos que hoy día finalmente están de brazos caídos. Lo mismo respecto de la clase media. Y por tanto nosotros lo que hemos hecho es pedirle al gobierno priorizar justamente esos recursos y esas entregas, y el gobierno lo que está haciendo, no solamente haciendo uso de los fondos de estabilización económica y social, sino que además está haciendo uso de un endeudamiento fiscal de más de 23.800 millones de dólares. Entonces los recursos no son ilimitados y lo que estamos haciendo básicamente es decirle al gobierno, mire, recuperar justamente la capacidad de agregación de valor es absolutamente necesario, la capacidad de empleo, de empleabilidad, pero nosotros tampoco decimos, y ahora quiero irme directamente al otro tema, tampoco decimos que las administradoras de fondos de pensiones sean
una institución que funciona de mil maravillas, ¿no? Por el contrario, nosotros hemos sido los que hemos pedido y estamos trabajando con la senadora Jimena Rincón y tenemos ya una comisión técnica justamente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y con el propio Pedro Pizarro, que es el subsecretario, como también el ministro de Hacienda, para los efectos de abordar temas como, por ejemplo, no es posible que las AFP cobren comisiones cuando no crecen los fondos de los trabajadores. No es posible que las comisiones de intermediación que tienen las administradoras de fondos de pensiones terminen siendo de cargo de los afiliados. No es posible también que acá tengamos, por ejemplo, un cálculo de la expectativa de vida que en definitiva perjudica a los pensionados. Y estamos pidiendo a través de una ley corta, previsional, poder hacernos cargo también de los problemas que tiene el sistema. Pero nosotros no decimos que el sistema es perfecto. Lo que estamos señalando es que los trabajadores chilenos no pueden efectivamente enfrentar esta situación de crisis echando mano a sus propios fondos previsionales cuando el Estado es el que tiene que hacer esta pega. Ahora, de acuerdo a los problemas que usted sustenta... ¿puedo decir algo? Inmediatamente, senadora Goich, pero de acuerdo a los problemas que está enumerando el senador Chaguán, que son problemas basales, también la pregunta es, bueno, entonces ¿no será momento de cambiar definitivamente el modelo en vez de hacer esto o arreglar estas goteras?